Hi, PS. This is Mr. Mendoza, and I'm going to be reading chapter 11, and it's titled El Gafe. Desde el desagüe, los tres animales pudieron observar cómo Paul apagaba el fuego. Primero sacó del kiosco los periódicos que pudo salvar. Luego buscó un cubo de agua para apagar los demás. Por último, echó agua también por las paredes para asegurarse de que no se prendieran de nuevo. Cuando el peligro había pasado, llamó a papá Bellini. ¡Qué desastre!, se lamentó Tucker, mirando el montón de periódicos mojados y humeantes. Nadie sabía qué decir. ¿Qué vas a hacer ahora, Chester?, dijo por fin Harry Gato. Me vuelvo al kiosco. Si los Bellini ven que me he largado, creerán que he causado el incendio y he huido. También puedo pensar que quemaste el kiosco e igualmente te quedaste a esperarlos, dijo Tucker. Es un riesgo que tengo que correr, sentenció Chester. Y antes de que el gato o el ratón pudieran decir nada para decidirlo, se marchó saltando hacia el kiosco. Paul le dijo al maquinista del tren que iba a dejar de hacer un par de viajes porque tenía que esperar que llegaran los Bellini. No quería que nadie tocase la caja registradora mientras el kiosco estuviera abierto. El conductor tiró a la basura todos los restos de comida, convencido de que eran de los Bellini. Chester saltó a la repisa en la que nada se había quemado, pero todo olía a humo. Muy triste, se metió en su jaula y se acomodó para esperar lo que viniera. Los Bellini no tardaron mucho en llegar. Habían tomado un taxi y cuando los Bellini tomaban un taxi, era seguro que trataba de una emergencia. Chester oyó cómo bajaban corriendo desde la calle. Papá intentaba calmar a mamá y ella jadeaba por culpa del asma y de la emoción. Cuando vio los montones de revistas y periódicos en el suelo, empezó a gemir, ladeando la cabeza. Papá le ayudó a sentarse en el taburete, pero el taburete estaba húmedo, y mamá se levantó con una mancha en la falda. Es la ruina, sollozaba. Todo se ha quemado. Papá trató de confortarla lo mejor que pudo, diciéndole que solo se habían perdido unos números de Ladies' Home Journal. Pero mamá no quería creerlo y pensaba que lo más completa destrucción les había caído encima. Mario, que figuraba al final de ese triste desfile, se preocupó ante todo por la salud de su grillo. Comprobó que Chester estaba en su jaula y decidió que lo mejor sería sentarse quietecito hasta que mamá se calmara. Paul les explicó todo lo que había pasado. Había olido humo y oído un despertador. Corrió y llegó a tiempo para ver que unos animales se escapaban del kiosco en llamas. Ah, sí, gritó mamá Bellini, y toda su tristeza se transformó en ira. ¿Animales en el kiosco otra vez? Ya te lo dije, gritó, levantando el dedo índice. Te dije que el grillo invitara a sus amigos. Es un incendiario. Mario no pudo decir nada. Abrió la boca para defender a Chester, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, todas sus tentativas se hundieron en el torrente de reproches de mamá. Había encontrado a alguien a quien culpar de todas sus desgracias y ahora ya no había forma de pararlo. Cuando por fin se detuvo, Mario dijo tímidamente: Mi grillo jamás quemaría nuestro kiosco, pero el hecho es que ha habido un incendio. Sí, pero los grillos en realidad traen buena suerte. Y comenzó a decir Mario. Buena suerte, exclamó mamá indignada. Sé como el dinero. Es un pirómano, un gafe. Todo lo contrario a la buena suerte. Tiene que irse. Cruzó los brazos sobre el pecho y cuando adoptaba esa actitud, Mario sabía que no había nada que hacer. Era el fin. Podría tenerlo en el otro sitio.
sugirió en un último intento. No, dijo mamá, negando con la misma fuerza con que cerraba una puerta. Es un gafe, tiene que irse. Papá se llevó un dedo a los labios para indicarle a Mario que se callara y los dos se pusieron a limpiar y a recogerlo todo. Llevaron al cubo de la basura todas las revistas quemadas y trataron de salvar las que solo se habían chamuscado ligeramente. Mario fregó al suelo del kiosco mientras mamá extendía los periódicos para que se secaran. Cuando por fin terminaron la ingrata tarea, los primeros transeúntes entraban en la estación. Chester, tumbado en el suelo de la jaula, se sentía culpable, pero no había provocado el incendio. Pero si no hubiera invitado a sus amigos del kiosco, no habría pasado nada. Además, él había tocado la rumba que llevó a Tucker a bailar y a tirar los fósforos al suelo. Y también él se había comido el billete de $2. Empezaba a creer que era realmente un gafe. Durante la hora pico de la mañana, Mario no para de gritar con mucha ansiedad. Periódico, señor. Time o Life, señor. Papá también estaba más activo de lo normal. Mamá, en cambio, se había quedado sentada en el taburete, con una expresión sombría y llena de determinación en el rostro. A pesar de que las ventas iban bien aquella mañana, no cambió de opinión. Cuando pasó la hora pico, papá se marchó a comprar un candado nuevo. Chester oyó un leve roce detrás de la caja de pañuelos. Una carita conocida se asomó. ¿Qué pasa?, susurró Tucker. No deberías estar aquí, dijo Chester, conteniendo la respiración. Podrían atraparte. Tenía que saber lo que estaba pasando, dijo Tucker. Me van a echar, suspiró Chester. Ay, 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 gimió Tucker. Y todo por culpa mía. Supongamos que les doy lo que me queda de mis ahorros, ¿eh? Quizás podemos sobornarlos. Chester apoyó su cabecita negra en los barotes de su jaula. Esta vez no dijo con tristeza. Mamá Bellini está decidida a todo, pero no la culpo. Ojalá no hubiera venido a Nueva York. Oh, Chester, no digas eso, gimió Tucker. Me haces sentir como una rata y soy solo un ratoncito. Tampoco es culpa tuya, Tucker, dijo Chester, pero la verdad es que solo les he traído mala suerte desde que llegué. Había aprendido a cantar cuando se tenían problemas, ayuda a suspirar. No le prestaba mucha atención a lo que hacía y casi por accidente emitió las primeras notas de una canción popular italiana que había oído la noche anterior. Era tan melancólica y tan dulce a la vez que le vino como anillo al dedo para la ocasión. Mamá Bellini estaba desatando un montón de Herald Tribunes cuando escuchó la canción. Al principio no la reconoció. Che cos'questa, dijo en italiano. Chester dejó de cantar. ¿Chi cantaba?, preguntó mamá. Mario miró a su madre. Normalmente cuando hablaba en italiano era que estaba de buen humor, pero hoy no podía ser así. Tucker Ratón tenía un don especial para juzgar el carácter de otros seres, y fueran animales o humanos. Creyó percibir una cierta dulzura en el tono de voz de mamá Bellini. Canta un poco más, le susurró a Chester. Me odia, dijo el grillo. Solo voy a conseguir que se enfade aún más. Haz lo que te digo, ordenó el ratón con urgencia. Así que Chester empezó a cantar de nuevo. Ya había caído en desgracia. ¿Qué más le daba? La canción se llamaba Torna a su riento, y por suerte para él era la favorita de mamá Bellini. En casa allá en Nápoles, papá Bellini solía ir a cantársela, acompañándose de una destartalada guitarra debajo de la ventana en las noches de luna llena.
Mientras Chester cantaba, mamá creyó estar reviviendo la escena, la cálida y tranquila noche, el brillo de la luna en todo su esplendor sobre la aterciopelada bahía de Nápoles y papá cantando solo para ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras recordaba esos días felices. Y cuando un hilo de voz empezó a murmurar la letra de la canción, Chester Grillo nunca había cantado con tanta destreza. Cuando oyó a cantar a mamá, cantó más lentamente para que ella pudiera seguirlo. Cuando mamá cantó fuerte, él también lo hizo, y cantó más bajo cuando su voz se ahogó en la emoción. Pero siempre fue Chester el que llevó la voz cantante, a la vez que mantenía el tempo correcto. Era el acompañante perfecto. Mario estaba boca abierta del asombro. Su mirada iba de la jaula del grillo al rostro de su madre. Era tan maravilloso oír cantar a mamá como escuchar a Chester cantar canciones familiares. A veces únicamente cuando estaba muy contenta, mamá silbaba y tan solo una o dos veces le había oído tararear. Pero ahora lloraba y cantaba como un ruiseñor italiano. Chester terminó. Torna a su riento. Sigue, sigue, chilo, Tucker ratón, con otra canción triste, la tienes en el bolsillo. Antes de que mamá pudiera cambiar de humor, Chester empezó a cantar las arias de ópera que había interpretado en la fiesta de la noche anterior. Mamá no se sabía todas las letras, pero pudo tararear algunas de las melodías. Mario estaba tan quieto que parecía de piedra. Papá Bellini, que regresaba del cerrajero, al bajar las escaleras, se sorprendió al no escuchar a mamá y a Mario anunciar los periódicos. Pero le sorprendió aún más escuchar la marcha triunfal de Aida, cuyas notas salían de la jaula del grillo. Pero así canta ópera, exclamó papá asombrado, y sus ojos se agrandaron como como dos huevos duros. Cheese, le ordenó mamá, agitando la mano. Chester tenía una memoria perfecta para la música. Le bastaba escuchar una melodía una sola vez para recordarla por siempre. Cuando terminó con la selección de ópera, dejó de cantar. ¿Sigo con las canciones populares?, le susurró a Tucker ratón, que permanecía escondido tras la caja de pañuelos de papel. Espera un momento, contestó Tucker. Vamos a ver lo que pasa. Mamá Bellini tenía la mirada perdida. Rodeó a su hijo con el abrazo y dijo: Mario, ningún grillo que canta torna a su riento tan bien puede ser incendiario. Puede quedarse un poco más. Mario se abrazó el cuello de su madre. Lo has oído, lo ha oído, gritaba Tucker. Te puedes quedar. Qué bien, qué bien, qué bien. Y esto no es más que el principio. Yo seré tu representante, ¿de acuerdo? De acuerdo, asintió Chester. Y así comenzó la semana más increíble en la vida de Chester Grillo o de cualquier grillo en la historia.